Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su amiga y fan número 1 de las telenovelas turcas, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía, y listo para el chisme. Y bueno, como ya habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho, pero mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y especialmente en el mundo de las telenovelas turcas. Sí, señores y señoras. Vamos a hablar del escándalo Hande y Kerem, y no solo eso, sino del inesperado conflicto legal que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Prepárense porque esto es una bomba, una verdadera bomba que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo. Para los que son nuevos por aquí, o para los que simplemente no están tan metidos en el chisme, les cuento que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son como la Kim Kardashian y el Kanye West turcos, pero con más encanto y, bueno, menos drama. Su relación, que surgió durante la filmación de la exitosísima serie Love is in the Air, fue prácticamente un cuento de hadas para los fans. La serie, que combinaba romance, comedia y paisajes idílicos, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y como suele pasar, la química entre los protagonistas, Eda y Serkan, traspasó la pantalla. Los dos, que interpretaban a una pareja que se enamoraba en medio de situaciones cómicas y obstáculos románticos, se enamoraron en la vida real, al menos eso fue lo que parecía. Miles de personas en todo el mundo suspiraban con cada foto que publicaban en redes sociales, con cada declaración de amor que se dedicaban, con cada aparición pública de esta pareja. Eran la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, exitosos, talentosos y enamorados. Sus redes sociales eran un festín de romanticismo, viajes exóticos, cenas a la luz de la luna y miradas cómplices. Todo era idílico, todo era perfecto, hasta que ¡boom! La noticia de su separación llegó como un trueno en un cielo despejado. Al principio, como siempre, todo fueron rumores. Que si peleas, que si desacuerdos, que si el trabajo, las excusas típicas que se utilizan en estos casos. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas de agenda? Las hipótesis se multiplicaban y se difundían a la velocidad de la luz. Pero la realidad, como suele pasar, es mucho más complicada y ahora, con el paso del tiempo y la revelación de ciertos detalles, entendemos que las cosas no eran tan perfectas como parecían. Las apariencias engañan, y lo que se mostraba en las redes sociales no siempre reflejaba la realidad. La vida, especialmente la vida de las celebridades, es como una cebolla, tiene muchas capas, y a veces, el centro es mucho más oscuro de lo que parece. Y es aquí donde entra en juego el meollo del asunto, el inesperado conflicto legal. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Por qué un conflicto legal? ¿Qué secretos se esconden detrás de esta separación que aparentemente parecía amistosa? Vamos a desglosarlo todo paso a paso, para que no se nos escape ningún detalle. En primer lugar, y para poner un poco de contexto, recordemos que Love is in the Air fue un fenómeno global. La serie, que se emitía en Turquía y luego se distribuyó por todo el mundo gracias a plataformas de streaming y canales de televisión, catapultó a Hande y Kerem al estrellato internacional. Ambos actores, que ya eran famosos en su país, se convirtieron en iconos de la moda, en modelos a seguir, en embajadores de marcas de lujo y, por supuesto, en marcas con mucho valor. Después del éxito arrollador de la serie, las ofertas, tanto para ellos individualmente como para la pareja, llovieron. Contratos publicitarios millonarios, nuevas series, películas, apariciones en eventos de renombre, portadas de revistas de moda. El dinero fluía a raudales, y la fama y el reconocimiento se multiplicaban. Y como suele pasar en estos casos, las cosas se complican, especialmente cuando hay mucho dinero en juego y egos involucrados. Ahora bien, ¿cuál es el conflicto legal que nadie vio venir? Pues bien, aparentemente la situación se centra en acuerdos contractuales y económicos que, al parecer, no quedaron bien definidos o no fueron respetados tras la separación. Todo apunta a que existen desacuerdos importantes relacionados con la gestión de la imagen de ambos actores, con los contratos publicitarios que tenían en común y posiblemente con los beneficios que generaron sus proyectos posteriores a Love is in the Air. Se habla de cláusulas que no se cumplieron, de contratos que no se renovaron, de decisiones unilaterales que perjudicaron a una de las partes.
En definitiva, todo un lío que ha acabado en los tribunales, con abogados, demandas y juicios que prometen ser largos y desgastantes. Lo más sorprendente de todo esto es que la noticia del conflicto legal se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Los medios turcos, que son muy dados a la especulación, a la información filtrada y al chisme, no supieron nada hasta hace relativamente poco, lo que indica que las partes involucradas, tanto Hande como Kerem, intentaron mantener la situación en la mayor discreción posible. ¿Por qué? Pues seguramente por una cuestión de imagen y de estrategia. Un conflicto legal de esta magnitud, especialmente cuando se trata de figuras públicas como ellos, puede dañar la reputación de ambos actores. Imaginen el impacto en sus contratos publicitarios, en sus futuros proyectos, en la percepción que el público tiene de ellos. Es un desastre. Perderían dinero, prestigio y oportunidades, algo que ninguna celebridad quiere. Pero, ¿qué hay detrás de este conflicto? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y los rumores. Hay varias teorías que circulan por la red, y es importante tomarlas con cautela, ya que la información oficial es muy limitada, y las partes involucradas, por supuesto, no van a revelar todos los detalles públicamente. El hermetismo es la clave, al menos hasta que la situación se resuelva en los tribunales. Una de las teorías más recurrentes, y que parece tener más sentido, es que el conflicto se centra en la gestión de la imagen de ambos actores. Se dice que tras la separación, cada uno de ellos tomó decisiones unilaterales que afectaron negativamente a los intereses del otro. Por ejemplo, se rumorea que uno de ellos intentó monopolizar ciertos contratos publicitarios, o que tomó decisiones sobre la imagen pública que no fueron consensuadas. Es decir, uno de ellos o sus representantes intentaron sacar provecho de la situación y de la fama compartida, sin tener en cuenta los intereses de la otra parte. Esto, lógicamente, generó tensiones y desacuerdos que con el tiempo desembocaron en el conflicto legal. Imaginen la situación: dos estrellas que compartieron un éxito rotundo, que fueron pareja, y que de repente se ven enfrentados por cuestiones de dinero y de poder. Un escenario digno de la mejor telenovela turca, ¿verdad? Otra teoría, un poco más maliciosa, sugiere que el conflicto se debe a una cuestión de dinero, pura y dura. Se dice que tras el éxito de Love is in the Air, ambos actores generaron grandes cantidades de dinero, y que tras la separación, surgieron discrepancias sobre cómo se debía distribuir ese dinero y cómo se debían gestionar los beneficios futuros. Esta teoría, aunque menos romántica, es bastante plausible, ya que, como mencioné antes, en estos casos el dinero suele ser un factor determinante. La ambición y la avaricia son dos de los pecados capitales que más daño hacen en el mundo del espectáculo, y no sería la primera vez que vemos una disputa legal por cuestiones económicas. Los abogados, en estos casos, suelen ser los grandes beneficiados, ya que se encargan de desentrañar los acuerdos, los contratos y las ganancias, y de defender los intereses de sus clientes. Y por supuesto, no podemos olvidar la teoría de los celos profesionales. Ambos actores son extremadamente talentosos y ambiciosos, y es posible que tras la separación surgieran rivalidades y envidias profesionales. Se dice que uno de ellos se sintió perjudicado por el éxito del otro, o que intentó sabotear sus proyectos. Esta teoría, aunque un poco más dramática, también es posible, ya que la competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y las estrellas, a veces, son capaces de hacer cualquier cosa para destacar y mantener su posición en la cima. La presión, la exigencia y la necesidad de mantenerse relevantes en un mercado saturado de talentos pueden generar tensiones y conflictos internos. Independientemente de cuál sea la verdadera razón del conflicto legal, lo cierto es que la situación es bastante grave. Los abogados de ambos actores están involucrados, y se espera que el proceso judicial se alargue durante meses, e incluso años. Esto, por supuesto, tendrá un impacto en la vida personal y profesional de Hande y Kerem, y en la percepción que el público tiene de ellos. La imagen que proyectan al mundo, la imagen de la pareja perfecta, se ha roto en 1000 pedazos, y ahora tendrán que lidiar con las consecuencias de sus actos y con la opinión pública. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Pues, en primer lugar, podemos esperar más noticias sobre el caso. Los medios turcos, ahora que la noticia ha salido a la luz, no van a dejar de investigar y de publicar información. Seguramente en los próximos meses, veremos más detalles sobre los contratos, sobre las cláusulas incumplidas, sobre las declaraciones de los abogados, sobre las filtraciones de información. Todo un culebrón.
La prensa del corazón, los programas de televisión y las redes sociales se van a convertir en el escenario de este drama legal, y cada día surgirán nuevas informaciones y especulaciones. En segundo lugar, podemos esperar que la imagen pública de ambos actores se vea afectada, al menos de forma temporal. Es inevitable que con el tiempo el público se cuestione la veracidad de su relación, la autenticidad de sus sentimientos y la validez de sus proyectos. Esto a su vez podría afectar a sus contratos publicitarios, a sus futuros proyectos y a su reputación en general. Las marcas, los productores y los directores de cine y televisión son muy cautelosos a la hora de contratar a celebridades involucradas en escándalos o conflictos legales, ya que esto podría dañar la imagen de sus productos o proyectos. Y por último podemos esperar que Hande y Kerem intenten llegar a un acuerdo extrajudicial, aunque sea con el tiempo. Es posible que con el tiempo y asesorados por sus abogados, decidan negociar y resolver el conflicto de forma amistosa, o al menos, de forma que minimice los daños. Esto por supuesto sería lo mejor para ambos, ya que les permitiría evitar un juicio largo y costoso, y proteger su imagen pública. Un acuerdo extrajudicial les permitiría controlar la narrativa, evitar que la información se filtre a los medios y recuperar, en cierta medida, el control sobre su imagen. Pero, ¿cuál es mi opinión personal sobre todo esto? Pues, sinceramente, me da mucha pena. Me daba mucha pena cuando se separaron, y me da mucha pena ahora que están en medio de un conflicto legal. Me parecía una pareja muy bonita, con mucho talento y con mucho potencial. Eran jóvenes, exitosos y talentosos, y verlos enfrentados en los tribunales es una situación muy triste. Y por mucho que haya rumores y especulaciones, creo que es importante recordar que son seres humanos, con sentimientos y con problemas como todos nosotros. Creo que en este caso hay que ser prudentes y esperar a que la justicia se pronuncie. No podemos juzgar a nadie sin conocer todos los detalles, y es importante respetar la privacidad de ambos actores, aunque, por desgracia, eso sea algo muy difícil en el mundo de la farándula. Y por supuesto espero que de alguna manera, logren resolver sus diferencias y encontrar la paz. La vida es demasiado corta para vivir en guerra, y aunque las heridas del corazón sean difíciles de sanar, siempre hay una oportunidad para la reconciliación y la búsqueda de la felicidad. Y bueno, chicos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Como ven, el tema de Hande y Kerem es mucho más complejo de lo que parece, y este conflicto legal es la prueba de ello. Hemos analizado las posibles causas, las teorías que circulan, y las consecuencias que este escándalo podría tener. Ahora, es el momento de la reflexión y de la espera. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya servido para entender un poco mejor la situación. Si les apasionan las telenovelas turcas tanto como a mí, seguramente este conflicto los tendrá al borde del asiento. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre este conflicto legal? ¿Creen que Hande y Kerem podrán resolver sus diferencias? ¿Cuál es su teoría sobre lo que ocurrió? ¿Creen que hay un tercero en discordia? ¿Piensan que este conflicto afectará sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, porque aquí les traigo las últimas noticias y el mejor análisis del mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, no se dejen llevar por los rumores, y esperen siempre la verdad detrás del telón. Hasta la próxima.